Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta dulce, pero no cualquier receta dulce, sino el bizcocho más fácil, rápido y rico que has probado nunca. Fácil porque no necesitas ni batidora, ni báscula, ni tazas medidoras. Es tan sencillo que hasta incluso un niño pequeño podría prepararlo. Rápido, porque en unos 45 minutos tienes el bizcocho perfectamente listo. Y además de estar buenísimo, te dura exactamente igual que el primer día hasta una semana tierno. Esponjoso, blandito y muy jugoso. Vamos, un recetón que no te puedes perder. Y además, a continuación de la receta del bizcocho, te regalo otra receta más. Es una receta de aprovechamiento que te vale para cualquier bizcocho que se te ponga duro. Y es una receta muy llamativa que no requiere ningún tipo de cocinado. Y no me entretengo más. Y vamos con los ingredientes. Que como siempre los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Para la receta vamos a utilizar polvo de hornear, el que se utiliza para los bizcochos, y podemos utilizar tanto mantequilla como aceite de girasol, el que prefieras. También podemos aromatizar nuestro bizcocho a nuestro gusto, con un poquito de limón, con esencia de vainilla o incluso sin ningún aromático, porque queda fantástico. Yo voy a utilizar limón y lo estoy rodando sobre la mesa porque así de esta forma va a salir más cantidad de zumo o jugo. Y vamos ya directamente con la preparación de la masa, que vas a ver que la tienes lista en un tiempo récord. En un recipiente amplio ponemos directamente los huevos y simplemente los vamos a batir. Vamos, este proceso no te tomará ni un minuto. Y de esta forma tan sencilla ya podemos añadir el resto de ingredientes. Vamos a poner la lata pequeña de leche condensada. Nos va a dar dulzor, nos va a dar humedad en el bizcocho y va a hacer que nos dure tierno durante muchísimo más tiempo. Este producto es una auténtica maravilla a la hora de usarlo, sobre todo en bizcochos. Y con la ayuda de la varilla seguimos mezclando hasta que se integre. Le vamos a poner un poquito de ralladura de limón, como te decía al principio, esto es opcional para darle un poquito de sabor, y jugo de una de las mitades, simplemente un poquito. Removemos bien y ya estamos listos para añadir el siguiente ingrediente, que va a ser la harina, y utilizaremos como medida la lata. Simplemente ponemos la cantidad de harina hasta que lleguemos al borde de la lata. Si tienes problemas de intolerancia al gluten, podrías sustituir sin ningún problema por maicena o por maicena y harina de arroz mezcladas. De las dos formas queda fantástico. Lo añadimos directamente, con la ayuda de las varillas mezclamos hasta que veas que se ha integrado completamente la harina. Y a continuación le pondremos la levadura royal, polvo de hornear, baking powder, como lo llames, da igual. Y a continuación media lata de aceite o mantequilla, como te decía al principio del vídeo. Y de esta forma tan sencilla, en menos de 5 minutos tenemos ya la masa perfectamente lista para ponerla en nuestro molde. Pero antes de añadir la masa en el molde, tienes diferentes opciones. Yo en mi caso le he puesto papel de hornear. De esta forma te resultará mucho más fácil a la hora de desmoldar. Pero si no tienes o quieres ponerle otro tipo de producto, lo más sencillo es ponerle un poquito de aceite o mantequilla y encamisarlo con harina espolvoreada. De esta forma lo podrás desmoldar fácilmente. Si te fijas, he llenado más o menos hasta la mitad del molde. Lo he acomodado y con el horno ya precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo siempre que sea posible, lo hornearemos de 35 a 40 minutos. Y en este tiempo tan rápido tenemos un bizcocho fantástico. No te haces una idea de lo bien que huele la casa según se va cocinando el bizcocho. ¿Y qué me dices del aspecto? Vamos, tiene una pinta impresionante. Y como has podido ver, en unos 45 minutos tenemos ya el bizcocho listo para poderlo consumir. Lo que tenemos que hacer ahora mismo primero es desmoldarlo. Gracias a que le he puesto el papel de hornear, vas a ver con qué facilidad lo puedo desmoldar. Y lo voy a dejar simplemente que se atempere o que pierda un poquito el calor encima de una rejilla. De esta forma el interior del bizcocho se terminará de cocinar.
Y en aproximadamente 5 o 10 minutos, dependiendo de tu fuerza de voluntad, ya podrás hincarle el diente a este fantástico bizcocho, que queda súper esponjoso por dentro, queda muy jugoso y además te dura tierno hasta una semana. Lo único que tienes que hacer es, una vez que se ha enfriado, guardarlo o en un paño de cocina o en una bolsa de plástico y en la nevera. Y vas a poder disfrutar de una rebanada de este fantástico bizcocho cada día. Las cantidades te salen para un bizcocho de unas 8 personas aproximadamente. Y ya te digo que va a ser un bizcocho que te va a encantar, sobre todo por la facilidad de elaborarlo, lo rápido que es y lo buenísimo que está, sobre todo porque te dura muchísimo. Y encanta tanto a pequeños como a mayores, y es ideal para comerlo en el desayuno o en la merienda. Y mientras dejo que te deleites con la pinta tan fantástica del bizcocho esponjoso, te quiero pedir que te suscribas a nuestro canal, a Recetas que Funcionan, donde todas las semanas subimos recetas diferentes explicadas paso a paso. Y si no te has suscrito todavía, pues suscríbete y activa la campanita de YouTube para que te avise YouTube cada vez que subimos una nueva videoreceta. Y así no te pierdes ninguna receta de Recetas que Funcionan. Pero espera, que no hemos terminado todavía. Ahora toca la receta extra, ya que muchas veces ocurre que nos quedamos con trozos de bizcocho que no hemos terminado, que se han quedado totalmente duros. Pues fíjate de qué forma tan sencilla puedes hacer un postre súper llamativo. Si te fijas, tengo bizcocho duro. Dependiendo de la cantidad de bizcocho que te quede, lo único que tienes que hacer es poner en un recipiente amplio y desmenuzarlo con las manos. Y como te decía, dependiendo de la cantidad de bizcocho que tengas, tienes que poner más o menos la misma cantidad de queso mascarpone. El queso este que es ligeramente dulce, que se utiliza para hacer el tiramisú y que queda fantástico en todo tipo de postre. Y que si te fijas, solamente tenemos que mezclar con la ayuda de la espátula hasta que tengamos una masa. El proceso es muy sencillo, simplemente con la ayuda de la espátula vamos incorporando bien el queso y tendremos una masa que podemos manejar perfectamente con las manos y en la que tenemos perfectamente el queso integrado. Y ahora cuando ya la veas que está lista, que puedes hacer perfectamente una bolita, bueno, pues la vamos a guardar en la nevera. Tenemos que dejarla un mínimo de 30 minutos o incluso podrías dejarlo varias horas o toda la noche, como prefieras. Y ya con la masa bien fría, ya podemos empezar a preparar bolas. Si te fijas, estoy utilizando la típica cuchara para sacar helados. Bueno, pues esta va a ser la porción de masa que vamos a sacar para preparar un falso helado, que queda súper original y no te haces una idea de lo buenísimo que está como postre. Si tienes cucuruchos, pues ya directamente pruebas con el cucurucho si la bola tiene la medida adecuada. Si no, pues le pones un poquito más y con la ayuda de las manos, como la vas a poder moldear bien, le damos perfectamente la forma. Cuando ya tengas las bolas listas, las tienes que congelar. Un mínimo de 30 minutos. Tiene que estar por lo menos ligeramente congelada. Y ahora ya simplemente la vamos a tunear. He derretido en el microondas en intervalos de 30 segundos 3 tipos de chocolate diferentes. Chocolate negro, chocolate blanco y chocolate rosa. Y lo que hacemos simplemente es pasar la bola por uno de los chocolates, el que prefieras. Y antes de que se endurezca el chocolate, le puedes poner el topping que prefieras. Y en el cucurucho, galleta o cono, le ponemos también un poco de chocolate derretido. De esta forma se nos quedará perfectamente pegada o adherida la bola que hemos preparado. Y de esta forma tan sencilla tenemos un postre que queda súper rico, de aprovechamiento y que es muy llamativo. Y si te fijas, vamos a repetir exactamente el mismo proceso, pero con los diferentes tipos de chocolates, utilizando también diferentes toppings. Pues granillo de colores, puedes utilizar fideo de chocolate, lo que prefieras, lo que más te guste. Incluso puedes divertirte con los peques de la casa para hacer este postre y decorar cada uno su falso helado como más le guste. ¿Y qué me dices del soporte que me he buscado para tener los helados de pie? Vamos, súper fácil. He utilizado las hueveras para poner los huevos en la nevera y justo por debajo en la misma base o molde que hemos utilizado para el bizcocho. Y de esta forma se quedan de pie y ya directamente los puedes colocar sin ningún problema. Y ya estoy terminando ahora con el de chocolate rosa, al que le estoy poniendo unas perlitas de azúcar para que nos quede súper llamativo nuestro postre. Y de esta forma tan sencilla tenemos este fantástico postre
en el que solamente hemos aprovechado el bizcocho que se nos quedó duro. Y de esta forma, pues obtenemos un postre muy llamativo y sobre todo, muy rico. Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, ya sabes que me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like y compártelo con tus amigos, con tu familia y en tus redes sociales. Suscríbete a Recetas que Funcionan si todavía no lo has hecho y te recuerdo que nos vemos aquí en Recetas que Funcionan la próxima semana con otra nueva videoreceta.